presencia, gracias por las alabanzas que preparan nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, con su ayuda vamos a continuar nuestro estudio. Comenzamos del libro de Daniel, que estábamos viendo todavía, ya con la ayuda del Señor. Hoy vamos a completar nuestra introducción. Y habíamos considerado que el reino del sur, Judá, de quien trata esta historia, esta narración, en el libro de Daniel capítulo 1 especialmente, vemos que la cautividad de Judá fue en tres grupos. Ellos no fueron cautivos de una vez, sino que fueron en tres distintos grupos. Como leímos, y vamos a volver a leer en el capítulo 1 de Daniel, verso 1, que la palabra es para leerla, en el nombre de Jesús, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y habíamos leído y estudiado ya de este rey Joacim, que era hijo de Josías, ¿sí?, que quedó en reemplazo de su hermano. Lo había puesto el faraón cuando ganó la guerra contra Judá, lo había puesto como rey. Y este hombre, podemos decir, esta fue la primera invasión, el primer sitio, sí, de Nabucodonosor sobre Jerusalén, sí, y llevó, dice, cautivos. Y vimos que Daniel, él era un noble. Los nobles pertenecían especialmente a la tribu de Judá, aunque todas las tribus tenían sus príncipes o principales. Todas las tribus tenían sus principales, pero los príncipes de la nación, contados por Dios, eran de la tribu de Judá, ¿sí? Y vimos que Daniel fue cautivo junto con el rey Joacim. En este grupo fue Daniel. Pero habíamos visto que ahí Dios entregó el gobierno a las naciones gentiles y lo entrega acá a este hombre, Nabucodonosor. Sí, tenemos que aclarar que según la historia mundial, según los libros de historia, hubo imperios antes que Babilonia. Por ejemplo, algunos le llaman a Egipto un imperio, otros le llaman a Asiria. Cuando se estudia historia en los colegios, le llama el imperio asirio, sí, se le llama así. Sin embargo, según la palabra de Dios, está mal dicho entre nosotros, así estudiando la palabra, imperio asirio, porque un imperio es un gobierno total, podemos decir. Es un gobierno total. Y Asiria nunca gobernó sobre Judá. Dios todavía gobernaba. ¿Qué le parece? Dios todavía tenía su rey. Sí, por eso Asiria, como vamos a estudiar en el capítulo 2, no es reconocido como un imperio mundial, sí, sino desde el imperio babilónico. También se le llama el imperio caldeo, sí. Y vamos a leer un poquitito, porque dijimos que la destrucción, la toma de Judá de Jerusalén fue gradual. Y vamos a leer 3 citas para chequear esta parte. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Muy hermoso. Hay mucho que leer, pero es suficiente con lo que vamos hilvanando. Sí, también en la profecía de Jeremías hay mucho de esto.
que se iba cumpliendo a medida que Jeremías profetizaba. Y es notable, hermanos, cómo en el pueblo había una necedad, porque vemos que parte de la profecía de Jeremías ya se había cumplido. Ya el rey Joacim había sido llevado cautivo, sin embargo el pueblo no se arrepentía. Sí, no se arrepentía, por eso fue una destrucción total al pasar el tiempo. Como dijimos, a lo largo de 19 años los judíos, el reino del sur fue llevado. Segundo libro de Crónicas, y vamos a leer capítulo 36, versos 5 al 7. Acá tenemos primeramente Joacim y algunos nobles, entre los que fue Daniel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, vamos a leer versos 5 al verso 7. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Note, este hombre Joacim, Jeremías profetizó durante todo su reinado. ¿Qué le parece? Durante todo su reinado y parte del reinado de su padre, Jeremías profetizó. Sin embargo, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y Jeremías advirtió, dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y ya leímos en Jeremías, en el capítulo 22, capítulo 24, cómo Jeremías aún mencionó la nación que vendría. Y esto les tendría que haber sido por escarmiento a ellos, porque se cumplió la palabra de Jeremías. Pero como vamos a ver, no pasó eso, porque el pueblo estaba endurecido. Imagínense, hermano. Dice verso 7, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Y esto es lo que leímos en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice que llevó parte de los utensilios, o sea, los instrumentos consagrados del templo. ¿Qué les parece? Estos hombres paganos, profanos, tocaron los instrumentos sagrados del templo de Dios. Dios permitió así. Y dice, lo puso en su casa de ídolo, de idolatría. Bueno, este es el primer grupo. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, habíamos visto que después que este hombre Joacim, también llamado Joaquín por la palabra, es llevado, queda como rey su hijo Conías, que Conías es, podemos decir, dejado como rey, Joaquín es Conías, Conías es Joaquín, quedó como rey en lugar de su padre. Sí, pero él también fue llevado cautivo. Segundo libro de Reyes 24, y vamos a leer desde el verso 8 para entender. Una vez que Joacim es llevado, y en realidad este hombre, como dice la palabra, y Jeremías le profetizó, fue muerto, sí, por Nabucodonosor. Y acá está el hijo Joaquín. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Note, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Esta es otra vez, aparte de la primera vez que Joacim sí, fue cautivo y después fue muerto. Sí. Y dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces
Salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Note, habíamos visto que el sitio de Jerusalén, cuando Nabucodonosor sitió, todavía no era rey legítimo, su padre, Nabopolassar, estaba en el trono, sí, todavía estaba su padre en el trono, sí. Pero acá vemos que es el año 8º, sí, de su reinado, sí. Pasó tiempo y sale este rey Joaquín, el hijo de Joacim, sí, y también es llevado, pero él es llevado cautivo. Él no es muerto, él es llevado cautivo. Y note el verso 13. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, note, todos, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Imagínense cómo va siendo gradual, y note hasta 10.000 cautivos. Y como vamos a ver, este hombre, este rey Nabucodonosor, él quería enriquecerse del conocimiento de los pueblos que él conquistaba. Él buscaba enriquecerse. Por eso note los que lleva, los artesanos, los herreros. En primer lugar llevó a los nobles y también los puso en su palacio para enriquecerse de la sabiduría de ellos. Note. Y en todo esto estaba Dios permitiendo y también guiando. ¿Qué les parece? Bueno, y por último, para no leer tanto, vamos a leer en el capítulo 25, que sería ya el tercer grupo. Sí. Primero leemos capítulo 24, verso 17. Dice, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ya vimos el viernes pasado que Dios no reconoce a Sedequías como rey legítimo de Judá, sino que la línea real terminó con Joaquín, o también llamado Conías o Jeconías. Ya leímos en Jeremías capítulo 22 como dijo el profeta, hombre privado de descendencia, dice, que nadie se sentará sobre el trono de David de su descendencia. Ahí Dios declaró que corta la línea real. Este hombre Sedequías queda, pero no es reconocido por Dios. Y dice que este hombre también hizo lo malo. Este hombre Sedequías tampoco obedeció. Cuando estudiamos la profecía de Jeremías, vemos que Jeremías le habló. Muchas veces Dios dio palabra a este hombre y este hombre mandó ponerlo en la cárcel a Jeremías. ¿Qué le parece? Mandó tirarlo en una cisterna llena de barro. Ahí, ¿qué le parece, hermano? No le gustaba lo que le decía Jeremías. Jeremías le profetizaba juicio, que se arrepienta, que se someta al rey de Babilonia. Y como no le gustaba la profecía, entonces mandó a castigar al profeta, imagínense. Y dice el capítulo 25, aconteció a los 9 años de su reinado. Note que reinó bastante tiempo, quedó ahí con los pobres, algunas personas del pueblo, bastante habían quedado todavía, podemos decir sin profesión, eran los jornaleros, las personas sin educación del pueblo, y quedaron ahí. Y dice, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió,
y levantó torres contra ella alrededor. Note que acá hay una disposición para devastar todo, porque hasta este momento los muros de la ciudad no habían sido traspasados, no habían sido destruidos. El templo, a pesar de que fue vaciado, estaba aún en pie, sí, el templo de Jerusalén. Y note que ahora viene Nabucodonosor y dice verso 2, y estuvo la ciudad sitiada, o sea, rodearon la ciudad, hicieron campamento, de manera que nadie puede entrar ni salir, dice, hasta el año 11 del rey Sedequías, 2 años de sitio. ¿Qué le parece? Y note el verso 3, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, porque nadie podía salir a comprar, a vender. Había una miseria total, dice, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Imagínense. Y fue muy terrible ese tiempo, porque morían de hambre, dicen, morían de hambre. Y fue muy terrible lo que se vivió en el pueblo a causa del hambre. Hasta llegaron a comer, dice, a sus propios muertos. ¿Qué le parece, hermana? Lo que es cuando el hombre se aparta tanto de Dios. Sí, imagínense. Y dice, verso 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Verso 7, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Y por qué Nabucodonosor hizo así con este hombre? Porque este hombre quedó como rey puesto por Nabucodonosor, pero él se rebeló contra Nabucodonosor. Por eso, con toda su ira, viene este rey poderoso y devasta Judá. Y dice, note que en el verso 3 dice el cuarto mes, dice, el cuarto mes, verso 8, en el mes quinto, esto es todo lo mismo, relata el mismo momento, sí, el mismo tiempo, sí, en el año 11 de Sedequías, dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Note, de acá que decimos que fue durante 19 años, sí, que Judá fue cautivo. Dice a los 19 años de Nabucodonosor, 19 años hasta que llegó este momento. Dice, quemó la casa de Jehová, verso 9, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Qué le parece? Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Qué le parece, hermano? No es poca cosa lo que sucede acá. Y dice que después de este hecho, Nabucodonosor se llenó de orgullo, dice, porque había podido hacer tal destrucción sobre Jerusalén. Porque Jerusalén, hermano, había sido una potencia en su tiempo, en el tiempo de Salomón, una potencia militar, una potencia de riqueza. Nadie podía vencerle. Ya en tiempo de David, David venció a todos los enemigos. Salomón reinó en paz y prosperidad, imagínense. Y cualquier hombre se llenaría de orgullo al conquistar tal
pueblo, sí, y así le sucedió, como vamos a estudiar, a Nabucodonosor. Cuando se vio victorioso en todo esto, él no reconoció que Dios le había dado, y Dios supo tratar con él, como vamos a ver. Dios supo tratar con él. Por eso dice que lo notable, dice la hermana en el estudio, en ningún otro libro de la Biblia vemos más la soberanía de Dios que en este libro. ¿Qué le parece? En ningún otro libro de la Biblia vemos más la soberanía de Dios que en este libro. Vemos, dice, bien marcado que los cielos gobiernan. ¿Qué le parece? Los cielos gobiernan. Quizá Dios no está más en Israel, podemos decir, su presencia en la tierra, pero Él desde el cielo mantiene el control. ¿Qué le parece? Eso es lo que vamos a estudiar, hermano, en este libro. Parece que Babilonia hace lo que quiere, pero Dios le enseñó a Nabucodonosor que Él mismo le puso, que Él mismo le permitió gobernar, que Él hizo así. Imagínense, hermano, dice que los cielos gobiernan. Por eso, en este libro de Daniel está repetida la frase, el Dios del cielo. ¿Qué le parece? En este libro de Daniel, más que en cualquier libro, vemos repetida la frase, el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Dios abandonó la tierra, abandonó Jerusalén. Imagínense, no es más el Dios de la tierra en ese sentido. Por eso le llaman el Dios del cielo. Sí, Él abandonó la tierra de Israel, pero igual Él está controlando, dominando todo desde los cielos. Y con la ayuda del Señor terminamos así nuestra introducción y vamos a entrar directamente en nuestro capítulo, en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y ya leímos varias veces el verso 1 y tenemos que recordar el año en el que sucede esto. Fue el año 606 a.C., cuando Joacim, rey de Judá, sí, fue entregado en manos de Nabucodonosor. Sí, acá comienza el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Dice el verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y desde este tiempo tenemos que contar 70 años que Jeremías había profetizado que Judá iba a volver a su tierra. ¿Y cómo contamos? Ya vimos hace un par de viernes, los años antes de Cristo se cuentan de atrás hacia adelante, restando hasta llegar al año 0. Sí, entonces vamos a ver después el año que Israel comenzó a volver, que Judá comenzó a volver. Sabemos que los que fueron cautivos a Siria, el reino del norte, ellos nunca volvieron a la tierra. Ellos quedaron dispersados entre las naciones. Los que volvieron a la tierra después de los 70 años fueron de Judá, Judá y Benjamín, sí, pero es llamado Judá, el reino del sur. Y ellos, podemos decir que volvieron a formar la nación ahí en Jerusalén, después de 70 años, sí. Y dice el verso 3 de nuestro pasaje, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey.
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Bueno, y acá encontramos la orden del rey. Como dijimos, note cómo el rey quería aprovechar la sabiduría de estos nobles para enriquecer su reino. Sí, él era un hombre que buscaba estas cosas, la grandeza de Babilonia, en riqueza, en conocimiento. Y podemos decir que se nutría su reino de estas personas. Y en este caso vemos lo mejor del fruto judío, dice el hermano. Lo mejor del fruto judío. Note la educación que ellos habían recibido en su tierra. Dice, jóvenes, en el verso 4, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Ellos recibían una educación especial en Judá, como príncipes, como nobles, imagínense. Y esto, podemos decir, les habilitó para estar como dignos en el palacio de Babilonia. Esto les habilitó. Y tenemos que comprender, dice, cuál fue el pensamiento de este hombre. Porque sin duda este rey pensó que daba un alto honor a estos jóvenes por permitirles entrar en su palacio. Sí. Mirando naturalmente, podemos decir qué honor que tuvo tuvo Daniel, Ananías, y así, por permitirles estar a ellos. Cualquiera diría sí, pero Dios dice sí, que el honor fue el de Nabucodonosor, en tener tales hijos de Judá en su palacio. Imagínense, así ve Dios, porque Dios, hermano, tiene en alta estima a los suyos, y especialmente, como vamos a ver, a este tipo de creyente, podemos decir, como era Daniel, como fueron Ananías, Misael y Azarías, dignos del pueblo de Dios, su ejemplo, su conducta ejemplar, aún siendo cautivos en Babilonia. Fue un alto honor para Nabucodonosor. Y como vamos a ver, el reino fue en gran manera bendecido a causa de estos jóvenes. Imagínense, hermano, qué hermoso de pensar cuando pensamos en Daniel, cuando pensamos en José cuando estaba en la casa de Potifar, cuando José fue gobernador en Egipto. Egipto fue bendecido a causa de José. El Dios del cielo, hermano, bendice donde están sus hijos en obediencia, en temor de Jehová. Sí, así hace Dios. Y también ellos pasaron un tiempo difícil. La hermana le llama un periodo de crisis en su vida, dice, al entrar en Babilonia. Sí, un periodo de crisis. Y en primer lugar tenemos que entender que ellos fueron hechos eunucos. Sí, Daniel y sus amigos fueron hechos eunucos. Eso significa que les quitaban su virilidad, sí, los hacían estériles. ¿Qué le parece? Porque, como ya hemos mencionado en otra oportunidad, el rey quería nutrirse de la sabiduría, del conocimiento de estos hombres
pero no quería perpetuar la simiente real de Judá. Imagínense, no quería que haya descendencia real de Judá. Por eso mandó a hacer los eunucos. E Isaías, el profeta, ya había profetizado años atrás que así sería. Vamos a leer en la profecía de Isaías, capítulo 39. Ya leímos al comienzo de nuestro estudio que Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró los tesoros de la casa de Dios, y a Dios le disgustó grandemente esto. Y Dios ya desde este tiempo ya le anunció a Ezequías la destrucción, y también le dice en Isaías capítulo 39, le habló de su descendencia, lo que iba a sufrir. Isaías capítulo 39, el verso 7 dice: de tus hijos que saldrán de ti, porque eran descendencia de este rey, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No leemos todo por cuestión de tiempo, pero note la palabra de Dios. Y esto se cumplió en Daniel y sus amigos. Dice, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Así que ellos también fueron sometidos a gran sufrimiento, sí, podemos decir. Le sacaron su esperanza de ser padres. ¿Qué le parece? De formar una familia. No fue fácil, y tenemos que pensar que eran jóvenes. Sí. Cuando estudiamos los años que vivió Daniel, se cree que no superaban los 20 años, ninguno de ellos, especialmente Daniel, no superaba los 20 años, porque Daniel sobrevivió todo el reinado de Nabucodonosor, de sus hijos, de su yerno, sí, sobrevivió todo, y también estuvo presente en la conquista del imperio medo-persa y en los primeros años de reinado. Imagínense, más de 70 años después vivió Daniel. Sí, por eso nos da un indicio de la edad que ellos tenían. Sí, nos da un indicio de la edad que ellos tenían. Y note, vamos a volver en nuestro verso 5. El verso 5 vemos, según el mundo, este honor, otra vez, que les dio el rey a ellos. Este fue un alto honor, porque el rey comía lo mejor de lo mejor. Sí, un alto honor para ellos, según el mundo. Dice el verso 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Podemos decir, en palabras nuestras, los que el chef prepara para el rey, también debe de comer a Daniel y a sus amigos. Imagínense, lo que le cocina, lo mejor, lo más moderno, lo mejor de todo, eso debe a Daniel y a sus amigos. Pero como vemos en este estudio, todo lo que se ofrecía, podemos decir, todo lo que se daba al rey, primero era ofrecido a los ídolos. Esta era una costumbre babilónica. Ellos, antes de servir la mesa para comer, así como nosotros podemos decir, damos gracias por el alimento, ellos iban y presentaban la comida delante de su ídolo. Y a esto se le llama que fue sacrificado a los ídolos. Esto se le llama así, fue sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Y vamos a leer, porque así comprendemos por qué Daniel y sus amigos no quisieron comer. Y así también Dios enseña hasta el día de hoy. ¿Sí? Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, conocemos, pero Dios a su pueblo, Israel enseñó, y tenemos que recordar que Daniel
y sus amigos estaban bajo la dispensación de la ley. Ellos estaban bajo esta ley de Dios. Y dice en Éxodo capítulo 20, y vamos a leer hasta el verso 5, desde el verso 1 de Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note que fue muy claro Dios, y varias veces Dios repitió esta verdad a su pueblo. Sí, también Dios había establecido una serie de animales limpios e inmundos para Israel. Dios había establecido los animales limpios, ellos podían comer. Sí, los animales de pezuña hendida y así, ellos podían comer, pero los animales inmundos, en Levítico vemos que hay una lista, ellos no podían comer. Y en Babilonia se comía todo por igual, se comía cerdo, quizá comían camello, caballo, animales que para el judío era inmundo. Imagínense, todo lo contrario a lo que Dios había dicho. También leemos en Éxodo capítulo 34, porque todo esto, sí, podemos decir, lo que marcó el corazón de Daniel. Sí, porque después vamos a ver su gran decisión. Pero la decisión de Daniel no fue tomada en ese momento cuando le fue ofrecida la comida, sino que Daniel ya había decidido antes, porque él vio con sus ojos la consecuencia de desobedecer a Dios y adorar ídolos, como el pueblo de Israel, como Judá se había inclinado a la idolatría. Y estaba en el corazón de Daniel ese temor reverente, viendo con sus propios ojos el castigo del pueblo. Dice en Éxodo capítulo 34, y leemos verso 12 al 14. Dios dice a su pueblo: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. ¿De qué le parece? Y como ya estudiamos en alguna oportunidad, esta característica, celoso, en una persona no es buena. Sí, en una persona no es bueno ser celosa, no es sano para la persona, porque se aparta de todos, hace que la persona esté enferma y vea cosas que quizá no son, o no permite a su ser amado relacionarse con otras personas y así, sí. Pero en el caso de Dios está bien, porque Dios está hablando de su honra, de su gloria que Él merece. Nadie más puede competir con Dios con respecto a su honor, con respecto a su gloria, con respecto a la adoración. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro formador, nuestro creador. ¿A quién vamos a adorar si no es a Él? Por eso dice, ese es su nombre. ¿Qué le parece? Su nombre es Dios celoso, dice. Sí, y Él, hermano, siente un vivo celo, dice, como Él sintió por su esposa, dice Israel, porque fue como una esposa infiel que engañó a su marido.
Y él, como un marido celoso, se queja de ella, de su mujer adúltera. Imagínense. Y así, hermano, Dios había enseñado. Y tenemos que hablar acerca de nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley. Sin embargo, como dijimos, los principios de Dios no han cambiado. Y Dios aborrece todo lo que es idolatría, todo lo relacionado a la idolatría. Y en este tiempo de gracia no hay prohibiciones, pero sí hay recomendaciones. Y sabemos, hermanos, que en la obediencia a Dios está la verdadera bendición. Hay parte del pueblo de Dios que por hacer lo que a Dios no le agrada, sufre muchas cosas innecesariamente. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, vamos a leer, estamos hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y sabemos, hermanos, que nosotros por ahí no estamos en Babilonia, mirando naturalmente, aunque espiritualmente está gobernando Babilonia, y estamos rodeados de idolatría. Nosotros estamos rodeados de idolatría. A donde vamos vemos algún altar y así, pero la palabra nos enseña a que nosotros no debemos participar en nada que esté relacionado a ello. No importa si es por un pariente, por un amigo, por algún hijo o una hija, la palabra nos enseña a apartarnos, así como lo hizo Daniel. Dice en Hechos capítulo 15, y esta fue una recomendación que se hizo en el concilio de Jerusalén, se llegó a esta conclusión para los gentiles, para la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 15, versos 19 y 20, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Sí? ¿Qué le parece? Y ellos así hicieron, escribieron, mandaron estas recomendaciones para la iglesia. Y como decimos, no es una regla legal, pero como dice en el verso 29, dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El bien hacer, el hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, nos resguarda. Y vamos a ver en nuestro apóstol, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos da más luz con respecto a este tema. Y gracias al Señor, hermanos, la mayoría de nosotros, podemos decir, es conocedor de estas verdades. Pero siempre hay quien está escuchando por primera vez, o también quien todavía no obedece. Y cuando no obedecemos, hermanos, tenemos que saber, Dios es celoso, ¿sí? Y muchas veces Dios no puede bendecirnos como Él quiere, porque estamos provocándole a celos a nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 10, y leemos primeramente el verso 14. 1 Corintios capítulo 10, verso 14, dice el apóstol: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Tenemos que pensar que los corintios vivían en un lugar que estaban rodeados de la idolatría de los cretenses. Ellos mismos eran de una parte de Grecia y estaban rodeados de la idolatría, lo que nosotros hoy conocemos, sí, de la idolatría griega. Ya existía en ese tiempo, sí, las diosas Venus, la diosa Artemisa, y con distintos nombres, romano, griego, era todo lo mismo, sí. Y eso les rodeaba a ellos, y había fiestas idolátricas a las que los amigos los invitaban,
Sí, imagínese un recién convertido, dice, mi mamá me invitó a una fiesta para mi hermana, dice. Y bueno, pero esas fiestas eran consagradas. Y el apóstol Pablo dice, amado mío, escápese de eso, escápese. Y vamos a ver un poquitito más en este mismo capítulo, verso 18. Y le trae el ejemplo de Israel acá. Dice, mirad a Israel según la carne, o sea, naturalmente. Vamos a mirar a Israel naturalmente. Dice. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, y así había parte de la ofrenda que ofrecían los sacerdotes en el tabernáculo, que los sacerdotes recibían una parte para ellos, para su alimento y de su familia. Y en un sentido ellos participaban del altar. Eran, podemos decir, la misma ofrenda de Dios, ellos participaban. Entonces eran partícipes del altar. Y dice acá el apóstol Pablo, verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué le parece? Lo que el idólatra hace para su ídolo, su fiesta, y hace comida en su fiesta, lo está sacrificando a su ídolo, y después el creyente va y participa. ¿Qué le parece? No, pero yo no fui a la iglesia, dice, fui a la comida nomás, pero esa comida está sacrificada a los ídolos. Y note lo que dice el apóstol. No es en sí la imagen, dice Pablo, es un pedazo de piedra, dice, pero dice, lo sacrifican a los demonios. Y decía nuestro maestro, decía, Satanás es el príncipe de este mundo y demasiado desea la adoración. Eso deseó, quiso el lugar de Dios, quiso ser adorado, por eso fue echado. ¿Qué le parece? Y dice, Satanás viene, dice, los demonios vienen y se paran delante del ídolo, dice. Y el pobre hombre idólatra se arrodilla delante del ídolo y está adorando a Satanás. ¿Qué le parece, hermano? Así es la idolatría. Por eso, hermano, no podemos comprender cómo el hombre, hermano, se inclina delante de una estatua. ¿Por qué? Porque hay un poder satánico que le está guiando a eso. En su sano juicio nadie haría, pero hay un poder satánico que arrastra al hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y note, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar que la iglesia falsa usa el nombre de Dios, usa el nombre de la Trinidad? Sí, y se dicen santos sus pastores, vamos a decir, aunque no son pastores y así. Pero detrás de todo eso, hermano, está el poder diabólico, satánico, engañando a los hombres. Por eso dice, y vamos a leer en Apocalipsis, tenemos que saber, hay que comprender que Dios aborrece estas cosas. Por eso nosotros, hermano, con la ayuda del Señor debemos huir. Si nos regalan alguna estampita, alguna cosa, alguna cadenita, alguna cintita, eso es idolatría, no hay que participar. Hay que sacar de nuestra vida con la ayuda del Señor para una plena bendición. Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 18. Este es el juicio de la gran ramera que figura en la iglesia falsa, la iglesia que está en Roma, sí, ahora su central. Sí. Y note en Apocalipsis 18, y vamos a leer un poquitito el verso 2. Es notable, hermano, porque ellos se dicen ser los emisarios de Dios en la tierra, pero la palabra descubre lo que verdaderamente son. Y dice en Apocalipsis capítulo 18, el verso 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este, hermano, espíritu inmundo, ave inmunda y aborrecible son los demonios. Son los espíritus de demonios que habitan en medio del sistema religioso, sí, de esta grande organización que guían a sus líderes. Hermanos, ¿qué les parece? Es guarida. Y bueno, Dios ya ha sentenciado su destrucción. Pero note, hermano, el verso 4 de este mismo capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué les parece? Sabemos que Dios no va a castigar al creyente junto con el impío, pero sí muchas cosas a veces sufre el creyente por falta de separación de esta organización, sea, hermano, en alguna comida, en alguna práctica, sea en alguna invitación. Hermanos, nosotros no tenemos que participar de lo sacrificado a los demonios. Salí de ella. No tenemos comunión con ellos. No son nuestros hermanos. Ellos no aceptan a Jesús como Salvador. Son impíos disfrazados, hermanos. Y nosotros tenemos que huir de estas cosas. Y especialmente lo que ellos sacrifican. Los 8 de diciembre hacen su fiesta. Usted pasa el 8 por la estación de Solano. Están comiendo, haciendo la fiesta de su ídolo. Nunca vaya a comer ahí, hermano. Eso es sacrificado a los ídolos. Escape de eso, porque es para su propio mal. ¿Qué le parece, hermano? Estamos aprendiendo por la palabra y la palabra nos hace responsables. Y por último leemos en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y es muy lindo como habla la profecía Dios, hablando del hombre insensato que hace el ídolo. Dice, va, corta un árbol, prepara madera, dice, se crea un ídolo, dice, primero dice de esa madera, dice, hace leña, prepara el fuego, cocina, se calienta y después de la misma madera hace un ídolo, se postra, lo adora y le dice, líbrame, dice. Imagínense, ¿cómo el hombre puede ser tan necio? Bueno, la palabra nos dice, 1 Corintios, capítulo 12, el verso 2, dice el apóstol, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mundos. ¿Qué le parece? Se os extraviaba. ¿Y quién le extraviaba? Satanás mismo. Satanás mismo ha inventado, hermano, la idolatría. Poder satánico arrastra a la gente porque no quiere que el hombre conozca a Cristo, conozca la verdad. Le engaña, hermano, le arrastra a la idolatría y le dice que ahí está su salvación. ¿Qué le parece, hermano? Pero nosotros no somos arrastrados porque hemos creído la verdad. Y como los tesalonicenses, dice Pablo, ¿cómo os convertisteis a Dios de los ídolos? Dice que ellos se convirtieron y después por el camino se dieron cuenta. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, que estábamos adorando este pedazo de piedra. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, se dieron cuenta, hermanos, que ellos adoraban al Dios verdadero ahora, que no tiene imagen, hermano. Es tan grande nuestro Dios. Dios dijo, no me dice escultura, dice ni imagen. Nuestro Dios está en los cielos, hermano. Todo lo que quiso ha hecho, dice la palabra. Él es demasiado grande, nada le puede contener. Cerramos nuestros ojos, invocamos su nombre y Él está, hermano. En el nombre de Jesús está Jesús y Dios está en su nombre. Imagínense, hermano. Y tenemos este privilegio, por eso con la ayuda del Señor nos mantenemos puros, limpios de estas cosas. Como vamos a estudiar también acerca de Daniel y cómo Dios, hermano, le honró. Que el Señor